Bien, en este video vamos a presentar la solución de D'Alembert para la ecuación de onda, que básicamente consiste en hacer un cambio de variable, digamos en las variables independientes. Llamemos w igual a x más ct y z igual a x menos ct, y vamos a encontrar entonces las derivadas de u con respecto a w y con respecto a z. Para ello pues vamos a usar la regla de la cadena. La derivada de u con respecto a x será la derivada de u con respecto a w con respecto a x más la derivada de u con respecto a z por la derivada de z con respecto a x, pero la derivada de w con respecto a x y la derivada de z con respecto a x en ambos casos es 1, que haría la derivada de u con respecto a w. Entonces, derivando nuevamente con respecto a x, aparecerá entonces respecto a w por la derivada de w con respecto a x más seríamos con respecto a z por la derivada de z con respecto a x. Ya hemos dicho que estas derivadas pues son iguales a 1, de donde la derivada de u con respecto a x, x será la segunda derivada de u con respecto a w, que derivamos con respecto a z. Como estamos buscando funciones u que sean dos veces diferenciables, podemos asumir la igualdad de estas derivadas mixtas y nos quedaría que u sub x es entonces más dos veces la derivada de u más u z. Tenemos esta expresión para la segunda derivada de u con respecto a x. De manera completamente análoga, encuentra uno que la derivada de u con respecto a t dos veces será igual a c cuadrado tenemos esta expresión para la segunda derivada temporal. Entonces, si reemplazamos asterisco y doble asterisco en la ecuación de onda, tendríamos que c cuadrado es igual a asterisco, que sería u c al cuadrado por u. Y entonces simplificamos algunos términos. Nos cuenta que este término se cancela, este también se cancela con este, y nos daría 4 veces la derivada de u con respecto a z con respecto a w es igual a 0, es decir que la segunda derivada de u con respecto a z con respecto a w es igual a 0. Entonces, integrando esta expresión con respecto a z, ¿sí? Integramos con respecto a z, encontraremos que la derivada de u con respecto a w será, digamos, una función que depende de w. Integrando con respecto a w, integrando más, digamos, una función phi que dependa de z. Entonces, al integrar esta función que depende de w con respecto a w, nos dará una función que depende de w, es decir que u de zw será, digamos, una función phi que depende de w, esta función sí que depende de z. Entonces, sería esta la expresión como solución de la ecuación de onda. Podemos expresarla en términos de las variables originales x y t, sencillamente reemplazando el w por x más ct y el z por x menos ct. Es decir, que nuestra u de xt sería igual a una función phi que depende de x ct más esta función phi que depende de x menos ct.
esta expresión llamémosla 1. Esta expresión 1, que nos proporciona una solución de la ecuación de onda, se conoce como la fórmula de D'Alembert para resolver la ecuación de onda. Si adicional a la ecuación tenemos, digamos, unas condiciones iniciales, u de x0 igual a f de x, y la derivada de u con respecto a t en el tiempo t igual a 0, bueno, g de x. Si tenemos esas condiciones iniciales, vamos a determinar de manera más precisa cómo son estas dos funciones phi y psi. Entonces, si derivamos, digamos, derivando esta ecuación 1 con respecto a t, tendríamos que la derivada de u con respecto a t será c veces phi prima por la derivada interna, que es menos c, nos daría c veces phi prima de x más ct menos phi prima. Para la derivada, y si la evaluamos en 0, entonces tendríamos por una parte que g de x, que es la derivada de u con respecto a t en x0, reemplazando t por 0 aquí, tendríamos c prima de x menos c prima de x. Digamos que pasando este c hay que dividir, digamos que phi prima de x g de x sobre c, bueno, tengamos en cuenta esta relación 4, y de la misma manera, si en esta expresión 1 reemplazamos la t por 0 y usamos esta condición inicial, tendríamos entonces que f de x, que corresponde a t igual a 0 aquí, igual a phi de x más phi de x, tenemos una relación 5. Bien, entonces a partir de estas expresiones vamos a determinar la forma que tiene phi y psi. Observemos que de 4 podemos integrar, digamos, con respecto a x. Entonces, de 4, integrando con respecto a x, tendría la integral esto con respecto a x de g de s de s. Entonces, la integral entre 0 y x. Entonces, evaluando esas integrales, nos daría phi de s evaluado entre 0 y x menos phi de s evaluando s entre 0 y x, para recibir entonces que 1 sobre c g de s de s será igual, digamos, a phi de x menos más, digamos, phi evaluado en 0, que esto pues realmente es una constante. Bueno, veamos esta ecuación, llamémosla 7. Entonces observemos que de 5 y 7, ¿sí?, si sumamos, digamos, si sumamos 5 y 7, nos queda por este lado f de x 1 sobre c integral entre 0 y x. Se cancela este phi de x con phi de x, nos daría 2 veces más esta constante, pues. Muy bien, vamos a buscar acá otra hojita. Desde esta última expresión determinamos que phi de x, perdón, acá, tenemos que phi de x será igual entonces a f de x sobre 2 más 1 sobre 2c integral entre 0 y x g de s de s menos k medios.
Entonces ya encontramos la expresión para phi de x, y de manera similar, vamos a utilizar entonces, perdón, aquí, nuevamente 5 y esta expresión que teníamos aquí, pero vamos a restar. Entonces quedaría f de x, pues restando 7 de 5. Tendríamos f de x menos 1 sobre c se cancelan estas, quedaría entonces 2 veces psi de x menos esto que hemos llamado esa constante k, y de acá pues despejamos psi de x, será entonces f de x sobre 2 con medios. Llamemos a esta ecuación, llamémosla 9. Entonces observemos que si en 8 reemplazamos x por x por x más ct, nos queda que 8 se transforma en x más ct es igual a 1 medio sobre 2c integral de g de s de s menos k medios. Y si en 9, reemplazamos x por x menos ct, creo que phi bien. Entonces, como sabíamos, nuestra solución u de xt se obtenía sumando precisamente phi de x más ct más psi de x menos ct. Entonces, sumando miembro a miembro estas dos expresiones, tenemos finalmente que esto es un medio de x más ct más f de x ct, y acá nos queda más 1 sobre 2c integral, y aplicando la linealidad de la integral con respecto al intervalo de integración, entonces esto nos va a quedar x menos ct t, y las constantes se cancelan, y esta expresión finalmente nos daría la solución de la ecuación de onda que satisface estas dos condiciones iniciales. Esta se conoce como la fórmula de Dallinger, que nos permite entonces dar la solución a la ecuación con x perteneciente a los reales t mayor o igual que 0, y que satisface las condiciones iniciales f de x con x perteneciente a los reales, la derivada de u de en x0 igual. Con estas dos condiciones iniciales encontramos entonces una fórmula, la fórmula de Dallenberg, que nos permite resolver este problema de Cauchy, problema de valores iniciales. Bien, vamos a mirar un ejemplo. Aquí un ejemplo acá.
Vamos a considerar, digamos, el siguiente problema sobre la recta. X perteneciente a los reales, t mayor o igual que 0. Y las condiciones iniciales, u de x0 igual a seno de 2x. Y la derivada de u con respecto a t en x igual a 0, la velocidad inicial, igual al coseno de 2x. Y nos piden hallar, digamos, si u es la solución, u de 0t, y la derivada de u con respecto a t, también evaluado en el punto x igual a 0. Bien, entonces podemos aplicar entonces la fórmula que acabamos de deducir, con seno de 2x igual a f de x y coseno de 2x igual al g de x. Entonces, por una parte, digamos que en este caso f de x será seno de 2x y g de x coseno de 2x. Bueno, entonces primero evaluemos esta integral, pues la integral de x menos ct, pero de una vez reconocemos que c cuadrado es 4, luego en este ejemplo en particular el c vale 2. Para reemplazarlo en la fórmula de D'Alembert, entonces quedaría x menos 2t, x más 2t, para acá. G de s en este caso sería coseno de 2s de s. Entonces evaluemos primero esta integral. Sabemos que esto es el seno de 2s sobre 12 evaluado entre x menos 2t, x más 2t igual a 1 medio seno de 2x más 4t menos el seno de 2x 4t. Entonces ese es el valor de la integral. Entonces, usando la fórmula de D'Alembert, encontraríamos que u de xt es igual a 1 medio de f de x más 2t. Aquí tenemos seno, digamos, 2 más c que es 2t, o sea 4t, más el seno de 2x menos 4t por una parte, más 1 sobre 12 será 2, entonces más un cuarto, y con este 2 de acá sería un octavo, factor del seno de 2x más 4t menos 4t. Bien, podemos proceder a simplificar un poco esas expresiones. Tenemos este seno de acá, multipliquemos por 4 para que nos quede el común denominador 8, entonces obtendríamos 5 octavos del seno de 2x más 4t, y por este lado sería 4 octavos menos un octavo, entonces sería más 3 octavos seno de 2x menos 4t, como solución pues al problema de valores iniciales dados aquí arriba. Bien, nos piden evaluar esta expresión cuando x vale 0, entonces tendríamos que u de 0t será entonces 5 octavos, cuando x vale 0 tendríamos aquí seno de 4t, más aquí sería entonces 3 octavos del seno de menos 4t, como el seno es una función impar, quedaría menos 3 octavos, 5 menos 3, 2, o sea, un cuarto seno de 4t. Esta nos daría la expresión para el movimiento del punto con coordenadas x igual a 0 en cualquier instante t. Y para responder a la siguiente pregunta, entonces pues derivamos la función u con respecto a t.
obviamente. Entonces esto nos va a quedar 5 octavos. La claridad del seno es el coseno por la derivada interna con respecto a t, nos queda 4 aquí, y lo mismo hacemos aquí, sería más 3 octavos, sería coseno por la derivada interna, que sería en este caso menos 4, y entonces la derivada de u con respecto a t en el punto x igual a 0 sería por esta parte 5 medios coseno de 4t menos 3 medios coseno de menos 4t, que es el mismo coseno de 4t, teniendo en cuenta la paridad del coseno. Entonces finalmente esto nos daría 5 menos 3, 2, dividido entre 2, 1 por el coseno de 4t.